levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que pueda hacer. Y yo creo lo que mi Biblia dice que crea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Esta es una declaración de fe, de que tú puedes hacer, puedes creer y puedes lograr lo que la palabra o la Biblia dice. Así que dígale que está a su lado: prepárate para ser el próximo rico de Guayaquil, Ecuador. Alguien creo que no creyó eso. Nadie quiere ser rico, Dios mío. Este pastor solo predica prosperidad. Ya me han dicho que yo soy narcotraficante, que lavo dinero, que más, que soy una secta, también me han dicho. Y ahora me dijeron por ahí que vamos a hacer la iglesia de los ricos. Yo no tengo la culpa que Dios quiera hacerlo de esa manera. Fue algo que, una palabra que me entregaron el día de ayer. Esto no lo compartí en la mañana, porque en la mañana son chismosos. Entonces aquí yo sé que aquí no están los chismosos. Me dijeron: prepárate para esta frase, me dijeron, vas a hacer. Y por ahí estuvo Silvia me acompañó, bueno, estuvo ahí, me la topé ahí. Y también por ahí Luli Iván está por ahí, ¿no? Está por aquí, ¿no? Ella fue el canal, fue la puerta que Dios usó para que me den esa palabra. Y ahí me dijeron: prepárate para esta frase, veo que te van a decir la iglesia de los ricos. Vamos a cerrar esta serie, ¿verdad? Quiero saludar a las personas que nos ven por diferentes redes, plataformas o redes sociales. Vamos a cerrar la serie Los mayordomos de su gloria. Así que abroches el cinturón, esta enseñanza va a estar brutal. En la mañana hubo mucha oposición que me quiso descolocar para poder dar una buena enseñanza, pero estoy seguro que hoy le vamos a sacar el jugo a lo que Dios nos quiere decir por medio de esta palabra. Así que quiero hablarte de algo que se llama la voluntad de un buen mayordomo. Quiero hablarte del poder de la voluntad. Nada se logra sin voluntad. Nada se conquista sin voluntad. Nada podemos hacer si no tenemos voluntad. Diga conmigo: voluntad. ¿Cuántos han escuchado el término la voluntad de Dios? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Y con esa famosa frase decimos cosas, lo usamos como muletilla, ¿verdad? Y gracias a esa famosa frase, la voluntad de Dios, diga conmigo: la voluntad de Dios. Decimos: si es la voluntad de Dios, algún día me casaré. Si es la voluntad de Dios, algún día me compraré un carro. Si es la voluntad de Dios, algún día viajaré. Algún día me iré, no sé, a viajar a otro país. Algún día me compraré una casa. Si es la voluntad de Dios, algún día serviré a Dios. ¿Cuántos hemos dicho? Si es la voluntad de Dios, algún día me convertiré en hermanito. Dígale que está a su lado: aquí no hacemos hermanitos. Aquí hacemos discípulos avivados de Jesús. Iglesia, no confundamos la palabra voluntad con el deseo o el anhelo de lograr algo o conseguir algo. Voluntad no es un deseo, no es un anhelo de lograr o de conseguir algo. Y muchas veces usamos esta palabra para escondernos de algo que no queremos o evitar comprometernos de algo que sí queremos. Y usamos esa famosa frase: si es la voluntad de Dios iré, si es la voluntad de Dios serviré, si es la voluntad de Dios iré al grupo, si es la voluntad de Dios iré a tu iglesia. Debemos entender que voluntad no es un deseo o un anhelo. Voluntad, el significado de voluntad es decidirme, ordenarme, esforzarme por alcanzar un deseo o una meta. Eso es lo que significa la palabra voluntad. ¿Qué significa? Número uno, decidir. Es decir, yo tengo que tomar una decisión. Debo decidirme por algo que quiero lograr. Luego que yo decido algo que quiero lograr, un proyecto, un negocio, salir de un vicio o de cualquier situación, tengo que ordenarme. Debo tomar decisiones para ordenar mi vida y que vayan alineados a lo que pude decidir. Y luego que me ordené, ¿qué debo de hacer? Esforzarme. Porque nada en esta vida se logra sin esfuerzo. Y les había enseñado con un mayordomo, ¿verdad? Las fuerzas provienen de Dios, pero el esfuerzo proviene de ti. Depende de ti. Entonces,
Debemos comprender que la palabra voluntad es decidirme, ordenarme y esforzarme para alcanzar un deseo o una meta. Entonces podríamos decir que voluntad es la capacidad de ponerme un objetivo concreto y luchar hasta alcanzarlo. Entonces, si te dijeron que vas a ser un gran hombre de Dios, tienes que decidirte, ordenarte y... Si te dijeron que vas a ser un gran empresario, ¿qué tienes que hacer? Primero, decidirme, de ahí ordenarme y ahí esforzarme. Si te dijeron que vas a ganar a toda tu familia y la vas a ver sirviendo en la casa de Dios, ¿qué tienes que hacer? Decidirme, ordenarme y esforzarme. Solo entendiendo el significado de la palabra voluntad podremos abrazar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces no la vamos a entender. Muchas veces no la vamos a comprender, pero hay algo que sí podemos hacer y es abrazarla y aceptarla. A veces es doloroso abrazar o aceptar la voluntad de Dios, pero el problema no es en el ser humano, el problema en el cristiano, el problema del hijo de Dios, del creyente, de la oveja, del discípulo, no es no conocer la voluntad de Dios. El problema es no hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios nos hace conocer su voluntad, pero ahí viene una lucha que tenemos internamente por hacer la voluntad de Dios. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Es decir, Dios quiere que tengas una salud buena, agradable y perfecta. Dios quiere que tengas finanzas buenas, agradables y perfectas. Dios quiere que tengas una familia buena, agradable y perfecta. Sabemos que la perfección no existe, pero te habla de perfecto en Dios. Entonces, pero muchas veces lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios no es bueno, no es agradable y no es perfecto para ti y para mí. ¿Es agradable perdonar al que te hirió? Sea honesto, sea libre, está en la iglesia. ¿Es bueno, es agradable, verdad, perdonar al que te ofendió? ¿Es perfecto perdonar al que te estafó? Pero dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es vivir herido, vivir oprimido, vivir resentido por una injusticia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tal vez tu voluntad es romperle los dientes a aquel que te debe dinero. ¿Sí o no? Allá se le salió el corazón. Pero la voluntad de Dios dice que debes perdonar. Tu voluntad es romperle los dientes, pero la voluntad de Dios es perdonar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces lo bueno, lo agradable y lo perfecto no es bueno, no es agradable ni perfecto para mí como ser humano. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, primero debemos disciplinar nuestra voluntad. ¿Y qué es disciplinar nuestra voluntad? Es vivir uniendo voluntades. Es buscar la manera de unir mi voluntad con la voluntad de Dios. La única manera de tu poder caminar bajo la voluntad de Dios es vivir uniendo voluntades. Diga conmigo, uniendo voluntades. Debo unir mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Ahora, escuche, la profecía es fe y la fe es la voluntad de Dios. ¿Qué es la fe? La voluntad de Dios. Y si a nuestra iglesia le profetizaron que iba a ser un epicentro de avivamiento y que vamos a construirle una casa a Dios, entonces debo decidirme, ordenarme y esforzarme. Por eso yo desde ya estoy buscando un terreno, estoy buscando arreglar la personería jurídica de la iglesia. Ya no salió, que le habíamos dicho hace tiempo atrás, pero ahí pasó un temita que nos hicieron corregir unas cosas que no estaban correctas y estamos trabajando en eso. Porque lo que Dios me va a dar depende de ordenarme en lo que ya Dios me dio. ¿Cómo quiero que Dios me dé algo grande si no me ordeno en algo pequeño? ¿Cómo Dios me va a entregar algo grandioso si no puedo ordenarme, organizarme, decidirme y esforzarme con lo que ya Dios me entregó? Entonces, el buen mayordomo lucha por lo que ya Dios le dio y no por lo que aún no le ha dado. ¿Qué Dios ya me dio? La personería jurídica. Yo ya me estoy ordenando porque tarde que temprano va a salir ese terreno, pero si no tengo los documentos al día, no tengo las cosas en orden, se me va a ir esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, lo que Dios me va a dar depende de decidirme y ordenarme y esforzarme de lo que ya me dio.
Entonces les dije que la profecía es fe y la fe es la voluntad de Dios. Por ende, escuche esto, una fe sin voluntad es una fe sin productividad. Si mi fe no tiene voluntad, esa fe será una fe sin productividad, sin resultados, sin éxito. Porque nada se logra sin voluntad. Para construir un negocio necesito voluntad. Para construir una familia necesito voluntad. Para poder ayudar a una persona necesito voluntad. Porque las cosas no se logran sintiendo ni queriendo, sino decidiendo con voluntad. Por eso lo primero que te quiero enseñar el día de hoy es que una voluntad o la voluntad no es sentir algo, sino decidir algo. La voluntad no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con una decisión. Porque todo empieza con una decisión. Diga conmigo, decisión. Dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca y hará todo lo que yo diga. No dice hará todo lo que yo sienta. Dios no se levanta un día y dice, hoy siento bendecir a Cristian. Hoy siento bendecir a Fabián. No. Ya hay una palabra marcada. Y si esa palabra está marcada sobre tu destino profético, esa palabra se va a cumplir. Porque es la voluntad de Dios. La profecía es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios tiene una voluntad para mí, significa que para yo ver esa voluntad de Dios en mi vida, debo hacer tres cosas, que es decidirme, ordenarme y esforzarme. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de no cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Pregúnteme cuál. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, le dejamos esa responsabilidad a nuestros hijos. Bíblicamente es así. Dios es un Dios generacional. Y cuando tú y yo no tomamos la decisión de caminar, de instruirnos en la voluntad de Dios, el no tomar o el no aceptar, el no recibir, el no caminar en la voluntad de Dios hará que esa responsabilidad se la entreguemos ¿a quién? A nuestros hijos. Te lo demuestro bíblicamente. Génesis 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. ¿De quién? Taré engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Pregunto, ¿quién era Taré? ¿El papá de? Si usted no conocía quién era el papá de Abraham, el papá del padre de multitudes, ¿cómo se llama? Taré. Ya tiene un nombre ahí para su hijo si le gusta. Se ponen Abraham, Isaac, Jacob, pero nadie pone Taré. Use ese nombre, mire, se lo estoy dando. Y el 31 continúa diciendo, y tomó Taré, ¿a quién? Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los, ¿para ir a dónde? A la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces la Biblia me muestra que Taré, que era el papá de Abraham, tenía una asignación, tenía una misión y era ir a Canaán. Pero la Biblia registra que él antes de ir a Canaán pasó por Harán. Y dice la escritura que se quedaron allí. Ahora mira lo que dice el 32. Y fueron los días de Taré, ¿cuántos años? 205 años. Y murió Taré ¿en dónde? Pregunto, ¿para dónde estaba yendo Taré? ¿A dónde? A Canaán. Pero ¿dónde murió? ¿Dónde se estableció? Escuche, la voluntad de Dios era que Taré y toda su familia lleguen a Canaán y no se queden en Harán. Pero cuando no cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, ese trabajo, esa responsabilidad se lo damos a nuestros hijos. Pero hoy yo vengo a profetizarle a alguien que no morirá en Harán, sino que llegará hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Y no solamente llegarás tú, llegará toda tu descendencia. ¿Alguien puede recibir esa palabra y puede declarar: yo no voy a morir en Harán, yo voy a llegar hasta Canaán, que es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel? La palabra Harán significa camino y Canaán significa destino. Lo segundo que te quiero enseñar es que la voluntad de Dios es que llegues a tu destino y que no te quedes en el camino.
La voluntad de Dios siempre va a ser que tú llegues al destino profético, a la promesa que Él te dio, y no que te quedes en la mitad de la promesa o en la mitad del camino. Iglesia, Dios no quiere que te quedes en Harán, Dios quiere que llegues a Canaán. Porque la voluntad de Dios nunca será que te quedes en el camino, sino que llegues a tu destino. Lo que quiere decir es que aquel que camina en la voluntad de Dios no va a morir en el camino, sino que va a llegar a su destino, iglesia. Iglesia, te profetizo que no morirás en Harán. Yo quiero que tú recibas esa palabra. Tú no vas a morir en el camino. Pudo haber muerto en el camino tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, pero tú no vas a morir en Harán. Tú vas a llegar a Canaán. Te declaro que no vas a morir hasta haber construida la empresa. No vas a morir hasta ver servir a tus hijos, a todos tus hijos en la casa de Dios. No vas a morir hasta ver tu matrimonio bien conformado, bien bendecido y bien restituido, iglesia. Tus hijos no se van a perder en la droga ni en el alcohol. Tú los vas a ver llegar a Canaán sirviendo en la casa de Dios. ¿Alguien cree esa palabra? Dile que está a tu lado, vas a llegar a Canaán. No vas a morir en Harán. Por eso el capítulo 12 se ve el llamamiento de Abraham. Dios dijo, lo que no pudo hacer tu padre, mira, Abraham le dice, hay un problema. Lamentablemente, Abraham, yo le di una asignación a tu padre Taré y era ir hasta Canaán. Pero él tomó la decisión de quedarse en Harán cuando el destino era Canaán. Y como tu padre no cumplió mi voluntad, ahora me toca creerte a ti para que tú hagas lo que tu padre no pudo hacer. Entonces, esto me deja ver lo que les dije hace un momento, que cuando no cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, le dejamos esa responsabilidad ¿a quién? A nuestros hijos. Pero eso no va a pasar con nosotros, iglesia. Nosotros vamos a ver la tierra prometida. Génesis 12:1 continúa diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 11:31 le explica, termina diciendo, a Taré te dio una asignación, pero te moriste no en tu lugar de asignación, sino en el camino. Ahora me toca darle esta responsabilidad a tu hijo, donde Dios le dice a Abraham, vete de Harán porque esa no es la tierra prometida. Lo que tu papá no logró, lo vas a tener que lograr tu iglesia. Abraham, recuerda esto, Harán no es tu lugar de morada, es tu lugar de pasada, iglesia. Harán representa el camino al sacrificio, porque muchas veces para construir algo, el camino es duro o no es duro. El camino es difícil, el camino es doloroso, en el camino hay decepciones, en el camino hay desilusiones. En el camino hay frustraciones. Siempre que nos tomamos la decisión de construir algo en nuestras vidas, algo que va a representar darle la gloria a Dios, el camino será doloroso, será decepcionante, será complicado, te tirarán piedras, no te van a creer, te van a juzgar. Porque el camino es duro, el camino es difícil. Pero recuerda, el camino no es tu lugar de morada, es tu lugar de pasada, iglesia. Y Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham, ¿de qué edad? De 75 cuando salió de... Pregunto, ¿a qué edad salió Abraham? Iglesia, recibe esto. Nunca es tarde para cumplir la voluntad de Dios. Nunca es tarde. No pongas de excusa tu edad. No pongas de excusa es que mi papá, es que mi mamá, es que fui de un hogar disfuncional, es que no tuve padre. No pongas nunca la responsabilidad en nadie. Hazte tú el responsable y vas a ver cómo tendrás un Dios usándote, bendiciéndote y llevando a la tierra de Canaán. Si no lo logró tu padre, tranquilo, tienes una vida para tú lograrlo. Si no lo logró tu abuelo, tranquilo, tú tienes una vida para lograrlo, porque Dios te va a usar a ti como instrumento de bendición para tu generación. Abraham podía decir, es que soy viejo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Nunca es tarde, él que está a tu lado, nunca es tarde para cumplir la voluntad de Dios. Así usted esté divorciado, así esté remendado, así esté rejuntado, así usted esté en su peor problema, nunca es tarde para cumplir la voluntad de Dios. Abraham podía decir, ya estoy viejo, ya estoy quemado, ya boté los últimos cartuchos, ya estoy, ya vuelo a formol. No importa, no importa, porque cuando Dios te tiene el ojo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, alza tus manos, te profetizo. No importa qué edad tengas. Si este año 2026 alineas tu voluntad con la voluntad de Dios,
vas a salir de Harán. Saldrás del camino y llegarás a Canaán, a tu destino. ¿Qué significa? Dale un aplauso al Señor. Harán significa el camino. Es decir, que este año 2026 vas a salir del camino de la pobreza. Vas a salir del camino de la ruina. Vas a salir del camino de la depresión. Vas a salir del camino de la decepción, de la desilusión, de la tibieza espiritual. Porque Harán no es tu lugar de morada, es tu lugar de pasada. Y esto es lo tercero que te quiero enseñar. Confía en Dios durante todo el camino hasta que llegues al final de él. Confía en Dios durante todo él hasta que llegues al final de él. Iglesia, confía en la voluntad de Dios durante todo el camino. Porque te tengo noticias, hay un camino, pero hay también un final del camino. Hay un proceso, pero también hay un final del proceso. Hay un dolor, pero también hay un final del dolor, iglesia. Puede que aún no hayas llegado, iglesia, pero te tengo noticias. Estás de camino. Y si no puedes correr, pues trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, da el paso. Porque cuando tú das el paso, Dios te pondrá el piso, iglesia. ¿Alguien puede creer esa palabra? Si no tienes fuerza para correr, pues comienza a trotar. Si no puedes trotar, comienza a caminar. Si no puedes caminar, da el paso. Porque cuando tú das el paso, Dios te pondrá el piso, iglesia. Hay alguien que Dios va a salir de este lugar, Dios poniéndole el piso sobre lo que ha estado tratando de construir durante todo este tiempo, iglesia. Aunque no veas nada, da el paso. Aunque no sientas nada, da el paso. Aunque estés en un lugar complicado, difícil, aunque el ambiente sea hostil, aunque hayan tormentas, da el siguiente paso, iglesia. Porque cuando tú das el paso, Dios te pondrá el piso, iglesia. Por eso tu fe y mi fe no debe estar en tener todas las respuestas. No pongas tu fe en tener todas las respuestas. Pon tu fe en el siguiente paso. Mira lo que dice Salmos 119, 105. Ayúdame a leer, léalo conmigo. Tu palabra, ¿qué es? Es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Aprenda esto. La palabra no es una linterna. La palabra es una lámpara. La linterna te alumbra todo el camino. Una lámpara te alumbra el siguiente paso. Porque las promesas de Dios se conquistan paso a paso. Es paso a paso. Él está a tu lado, paso a paso. Dile, es paso a paso. Por eso, muchas veces en la desesperación de querer avanzar, buscamos a Dios como una linterna. Señor, muéstrame si voy a volver con ella. Señor, muéstrame si me vas a prosperar. Tanto con el pastor dice que voy a ser millonario, que voy a ser rico. Muéstrame en un sueño. Señor, muéstrame que voy a recuperar a mi familia. Muéstrame. ¿A cuántos les ha pasado? Han orado así. Señor, muéstrame que tengo llamado, que tengo propósito. Muéstrame que el pastor me dé una palabra profética o el profeta que venga. Hoy Dios te dice: no me uses más como linterna, porque te dejé mi palabra como una lámpara que va a alumbrar tu camino. Todo lo que necesitas está en la palabra. Hoy debes renunciar a vivir a una vida de linterna pidiendo a Dios que te muestre algo, porque Él te dejó la palabra, que esta palabra que es más cortante, es una espada de dos filos, que cada vez que tú das el paso, Dios te pondrá el piso. La empresa la vas a ver paso a paso. El negocio lo vas a ver paso a paso. A tus hijos lo vas a ver paso a paso. El sueño lo vas a ver paso a paso. El proyecto lo vas a ver paso a paso, porque cuando tú das el paso, tendrás un Dios que te va a poner el piso. ¿Alguien puede creer esa palabra? Cuando hay un hijo de Dios que le cree a Dios y da un paso, tendrá un padre que le va a poner el piso. Hoy le vengo a hablar a alguien que toma la decisión, que tiene la voluntad de dar el siguiente paso. Aunque sea difícil, da el paso. Aunque sea complicado, da el paso. Aunque sea imposible, da el paso. Porque Dios es un padre que te va a poner el piso. Él te lo va a poner. Pero créele a Dios. Créele, créele de todo corazón. Iglesia, te profetizo que este año 2026 la palabra será una lámpara a tus pies y va a alumbrar tu camino.
Eso va a ser la palabra este año 2026. Hoy renunciamos, diga conmigo, hoy renuncio a toda linterna de afán, de ansiedad, de depresión, de temor. Diga, y tomo la palabra de Dios como la lámpara que necesito para conquistar las promesas que tienes para mí. Alguien puede creer esa palabra. Alguien hoy toma la decisión. Alguien hoy tiene la voluntad de decir: hasta hoy veo la palabra y busco a Dios como una linterna que muéstrame. Dios te dejó su palabra para alumbrar tus pies y tu camino. Porque las promesas de Dios se conquistan paso a paso. Es paso a paso. Paso a paso vas a ver la bendición de Dios. Da el primer paso y Dios te pondrá el piso. Y si no salen las cosas, tranquilo, Dios sabe el momento indicado. No te afanes por alturas que te puedan marear. No te afanes por escaleras o subir a lugares que aún no estás listo. Conquista las promesas de Dios paso a paso, iglesia. Te lo demuestro. Mira, todos debemos estar agradecidos porque Dios nos regaló este día, ¿o no? ¿Nos regaló o no nos regaló este día Dios? Y si Dios te regaló este día, significa que te va a dar lo que necesites para este día. Si Dios te da un día, porque la vida del cristiano es un día a la vez. Y si Dios te da el día, te va a dar los recursos, te va a dar las bendiciones, te va a dar las pruebas, te va a dar los procesos, te va a dar las batallas que necesitas para crecer para el siguiente día. ¿Cuántos recuerdan la primera instrucción que Dios le da a Josué antes de liderar el pueblo de Moisés? La Biblia registra que Moisés muere y Dios le dice: bueno, murió Josué, murió Moisés, pues ahora voy a levantar a mi siervo Josué para que lidere el pueblo. No sé si usted lo recuerda. Y hay una primera instrucción que Dios le da a Josué, y no sé si usted se acuerda, y es que pase por un río que se llama, ¿cómo se llama? Jordán. Ustedes sí saben, ¿vieron? En la mañana nadie sabía, imagínense. Ahí me amargaron. Entonces, y yo les había dicho que Jordán significaba ¿el qué? ¿El qué? Muy bien, denme unos aplausos. Estoy contento, Dios mío. Me hicieron el día. Usted no se imagina todo lo que hago para producir un aceite, una revelación, y que no se acuerden. Y la palabra Jordán significa que desciende. ¿Sabe por qué? Porque comienza, es un río que comienza con 500 metros sobre el nivel del mar de altura y termina con 392 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un río muy alto, y muy alto va hacia arriba y muy alto hacia abajo. Y Josué 3:14, mira lo que dice: cuando la gente salió del campamento para cruzar el Jordán, que fue la primera instrucción que le dio Dios a Josué, que era descender, los sacerdotes cargaban el cofre del pacto, iban al frente iban al frente de todo el pueblo. Pueden ponerme, creo que una imagen va. Imagínense, esa es la historia, así es la historia. Ahí va el arca del pacto, Josué puede estar por ahí, y Dios le dice: vas a pasar el Jordán. Y usted ve la historia, ya terminada, ve el capítulo final, ¿verdad? Que ellos pasaron y Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios los levantó y Dios hizo todo. Pero ellos en ese momento no tenían una linterna como usted y yo tenemos una linterna para ver todo. Ellos tenían una lámpara nada más, que era la palabra de Dios. Entonces, imagínese esa locura de fe. A ver, pasa el Jordán, pero dime si no tienes que estar loco para pasar por ahí, ¿o no? O sea, eso es una locura de fe, porque la fe es para arriesgados. Y mira lo que dice el 3:15. Era época de cosecha, y usted sabe que cuando hay cosecha el río está crecido. Tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, ¿qué pasó con el río? El agua se amontonó formando un embalse que quedaba lejos de allí, cerca de Zeratán. Y también el agua que baja hasta el mar muerto se detuvo. ¿Cómo se detuvo? Completamente, porque cuando Dios hace el milagro, lo puede hacer completamente. Dice: la gente pudo, ¿qué cosa? Cruzar el río frente a la ciudad de Jericó. Lo que pasó aquí, iglesia, literalmente, es que Josué dio el primer paso y Dios le puso el piso. Porque cuando un hijo de Dios da el paso, tendrá un padre que le pondrá el piso. ¿Alguien hoy que le cree a Dios estará dispuesto a dar el primer paso? A esa locura de fe y creerle a Dios
en medio de cualquier situación, crisis, proyecto y cosa imposible que puedas estar viviendo? Y más adelante mira lo que dice Josué 3:17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra en medio de él, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente. Iglesia, literalmente dice que el río estaba lleno de agua. ¿Cómo estaba el río? Pero ellos pasaron totalmente secos. ¿Cómo pasaron? Porque el hecho de que tú no veas, escúchame, el hecho de que Dios te dé una palabra y tú no veas nada, no significa que Dios no esté haciendo algo a tu favor. Ellos no habían visto nada, pero ellos dieron el primer paso porque sabían que si daban un paso, Dios les podía poner el piso. Y así es muchas veces la vida de fe de un cristiano. A veces no vemos nada, a veces no sentimos nada, a veces no queremos nada. A veces queremos, no sé, embriagarnos ahí desmotivados. Pero dice la Biblia que Josué obedeció y dio el primer paso. Y cuando dio el primer paso, Dios comenzó a ponerle el piso, porque a pesar de que no veían nada, esto es una locura de fe, ellos no sabían que más atrás, desde la peña, ya Dios había parado las aguas para que ellos puedan pasar por mar como por tierra seca. Y esto es bíblico, porque por eso dice la Biblia en Isaías 43:2 que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Iglesia, te profetizo que este año 2026 vas a ver el milagro paso a paso. La empresa la vas a ver paso a paso. La sanidad la vas a ver paso a paso. La restauración la vas a ver paso a paso. La restitución la vas a ver paso a paso. El negocio, el sueño, el proyecto lo vas a ver paso a paso. Recibe esa palabra, iglesia. Da el paso que Dios te va a poner el piso. ¿Cuántas locuras de fe con mi esposa hemos hecho dando el paso? Y gente, mi familia, gente muy cercana, pero pastor, eso es una locura. Es que yo voy a dar el paso, ya Dios me lo dijo. Y si Dios me lo dijo, yo lo tengo que hacer. Cuarto, y voy terminando. La palabra profética es la declaración de la voluntad de Dios. Cuando Dios te está profetizando, está declarando su voluntad hacia tu vida. Cuando Dios profetizó sobre Moisés que será un libertador, estaba declarando la voluntad de él hacia Moisés. Cuando Dios le dijo a David que será el próximo rey, estaba declarando su voluntad hacia David. Porque la palabra profética es la declaración de la voluntad de Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escúchame, Dios profetiza sobre Abraham porque una palabra profética es una declaración de la voluntad de Dios. Por eso debemos entender la importancia de una palabra profética. La profecía es tan importante para Dios que al hombre lo hizo profetizando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Profetizó y luego se hizo. Las cosas las dijo diciendo, pero al hombre lo hizo profetizando. Cuando Dios te está profetizando, está declarando su voluntad para tu vida. Por eso todo lo que le dijo a los grandes hombres de Dios era su voluntad. Cada vez que Dios te profetiza, está declarando su voluntad para tu vida. Y si Dios nos está profetizando que este año 2026 será un año de avivamiento y multiplicación, debemos prepararnos para ver ese avivamiento y esa multiplicación, iglesia, en nuestras vidas. Iglesia, antes de un avivamiento debe haber una palabra profética. Siempre que Dios levantó un avivamiento, una palabra profética. Nosotros nos han profetizado mucho este tema del avivamiento. Por eso estamos caminando en esa palabra. Hechos 2:16 dice: mas esto dijo el profeta Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice la Biblia que el primer avivamiento fue en Hechos, el día del Pentecostés. Pero ese avivamiento fue profetizado por el profeta Joel. Porque antes de un avivamiento tiene que haber una profecía, y Dios nos profetizó que va a haber un avivamiento. Significa que esa profecía la vamos a cumplir. Por eso dijo Pedro: esto no es otra cosa que lo que profetizó el Joel, el profeta. Derramaré mi espíritu sobre toda. Porque escucha, enseñanza: la carne no es para pecar. La carne no es para adulterar. La carne no es para mentir. La carne no es para drogarme, para tener vicios. La carne es para estar lleno de la presencia de Dios. Para eso es la carne.
No uses la carne para pecar, para tus deseos carnales. Usa la carne para estar lleno de la presencia de Dios, iglesia. Y dice, y vuestros hijas y vuestras hijas profetizarán. Dile que tú lo prepárate para profetizar. Dice, los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Antes de un avivamiento debe haber una, diga conmigo, profecía. Porque la profecía es tan importante para un hijo de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer ante una profecía? Pregúnteme, pastor, ¿qué tengo que hacer? Debo trabajar por esa profecía, esforzarme por esa profecía, trabajar por esa profecía, servir por esa profecía, luchar por esa profecía y arriesgarme por esa profecía. Hechos 2:19 dice, y daré arriba en el cielo, ¿qué cosa? Y señales debajo de la tierra. Enseñanza. Dios no usa ángeles para señales ni arcángeles para prodigios. Dios usa hijos de Dios llenos del Espíritu Santo para hacer señales, milagros y prodigios. Las señales, los milagros y los prodigios no van a ser para los ángeles y arcángeles. Va a ser para ti y para mí, porque vamos a ser hijos llenos del poder del Espíritu Santo. Así que prepárate para ver milagros, señales, prodigios y maravillas sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Alguien puede creer esa palabra? Dios va a usar tus manos. Génesis 12:3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto te profetizo. Bendeciré a los que te bendigan. Eso te dice Dios este año. Voy a bendecir a los que te bendigan. Y dile a tu lado, y a los que te maldigan, dile a los que te maldigan, no les tomes en cuenta. Eso déjaselos a Dios. Porque dice mi palabra que Él va a bendecir a los que me bendigan. Y Él mismo se va a encargar de maldecir a los que me maldigan. Si te tiran piedra, déjalo. Secta me dicen ahora. Pobrecitos. 5 y último para terminar. La voluntad de Dios es que tengamos un avivamiento inspiracional. Mire, un cristiano es un hijo de Dios. No es un hermanito religioso. Es un hombre de honor que inspira. Por eso el avivamiento debe ser inspiracional. Debes inspirar a otros. Mira lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz que alumbra, ¿dónde? Al mundo. Pregunto, ¿dónde debemos alumbrar? ¿Dónde? No en la iglesia, sino ¿dónde? Es decir, me habla de inspiración. Diga conmigo, inspiración. Y el 15, mira lo que dice. Ni se enciende una lámpara para ponerla. Es decir, que si Dios enciende una lámpara, o si usted y yo encendemos una lámpara, no es para esconderla, sino para exhibirla, para alumbrar. Entonces, si soy un hijo de Dios y Dios me quiere exponer, porque dice la Biblia que tú y yo somos la luz de Él, eso me habla de exposición. Diga exposición. Vamos, diga exposición. Significa que debemos de comportarnos de acuerdo al nivel que Dios nos quiere exponer. Dios me habló que este año 2026 Dios iba a exponer personas, Dios iba a exponer negocios, Dios iba a exponer familias, Dios iba a exponer cargos, Dios iba a exponer hijos de Dios. Por eso debes aprenderte a comportar de acuerdo al nivel de la exposición que Dios te quiere exhibir. Este 2026 debemos comportarnos de acuerdo al nivel de exposición que Dios nos quiere exhibir. Es decir, que debes vivir de acuerdo al nivel o a la responsabilidad que Dios te quiere entregar. Porque escúcheme esto, cuando sube la exposición, sube la obligación. ¿Qué significa eso, pastor? Que si Dios me quiere exponer como grande, debo comportarme como. Si Dios me quiere exponer como un gran hombre de Dios, debo comportarme como un gran hombre de Dios. Si Dios me quiere exponer como un gran empresario, debo comportarme como un gran. Iglesia, hoy te profetizo, le estoy profetizando a alguien. Ponte sobre tus pies. Hoy quiero profetizarle a aquellos que Dios va a exponer este año 2026. Dios me dijo, Mike, voy a exponer personas, negocios. Voy a exponer a mis hijos.
pero tienen que comportarse de acuerdo al nivel de la exposición. Ya no te sigas comportando como pequeño. Ya no hables como pequeño. Comienza a pensar y a caminar y a decidir como grande, iglesia. Mira lo que dice el 16. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera, ayúdame a ver qué dice, que todos puedan ver qué cosa. Porque la iglesia de Cristo, no la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo es aquella que tiene buenas obras. La iglesia de Cristo, no la iglesia evangélica, la iglesia de... Escuche, buenas obras no es hacer obra social. ¿Sabía que una obra social lo puede hacer cualquiera? Sí, se lo demuestro. Cojo $1, compro 10 chocolates, me paro en un semáforo y le doy a 3 personas que lo necesiten. Obra social lo puede hacer cualquiera. Por eso la Biblia, cuando me habla de buenas obras, no me habla de caridad social. Me habla de obras que dejen una huella y un legado. Porque a ver, la Biblia dice que cuando tu derecha, que tu izquierda no sepa lo que hace tú. Es decir, que cuando tú das algo, cuando tú tienes una buena actitud o caridad con alguien, la Escritura dice que nadie vea lo que tu derecha hace con tu izquierda. Pero aquí es raro, porque aquí la Biblia me dice para que todos puedan ver sus obras. Es como contradictorio. ¿Qué mismo Dios? ¿Quieres que vean las obras que hago o quieres que no las vean? Porque tu Biblia mismo dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Enseñanza. Buenas obras son obras que dejen huella y un legado. Por eso cuando Dios me habla de buenas obras, Dios me habla de buenas empresas, de buenas familias, de buenos hijos, de buenos padres, de buenas familias, de hombres que dejen una huella y un legado para su generación. Hoy te profetizo que tú vas a ser ese hombre y esa mujer de fe que va a dejar buenas obras, que son buenas huellas aquí en esta tierra, donde vas a levantar buenas empresas, buenas familias, buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes y buenos esposos en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creer esa palabra? Vas a ser rico en buenas obras. Ya no vas a hacer caridad social. Ahora vas a tener una buena empresa, un buen negocio, una buena familia, unos buenos hijos, un buen matrimonio, porque Dios te llamó para hacer buenas obras. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Vas a ser el próximo que va a hacer buenas obras, una obra que deje una huella y un legado en esta generación, iglesia. Alguien tiene que estar celebrando esa palabra. Esto es lo que hace una visión en crecimiento: hacer buenas obras. Dios está a su lado. Caridad hace cualquiera, pero buenas obras hacen los hijos de Dios. Dile: prepárate para que vean tus buenas obras. Esto es lo que hace una visión en crecimiento: hacer buenas obras. Diga conmigo: buenas obras. Por eso el avivamiento de este año no va a ser en los templos. No crea avivamiento viendo a la gente dando vueltas, danzándose, tirándose al piso. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. El avivamiento de este año será en el estilo de vida de los hijos de Dios. Que cada vez que te vean a ti vas a inspirar y van a decir: ¿dónde te congregas? Yo necesito lo que tú tienes, porque yo también quiero inspirar y dejar una huella de bendición para mi generación. Eso son buenas obras. Eso es un avivamiento. El avivamiento ya no será en los templos, va a ser en tu estilo de vida. Vas a inspirar como nunca has inspirado. Que la gente quiera ser cristiano porque dice: wow, ¿cuál fue el secreto de tu prosperidad? Fue Dios ponerlo en primer lugar. ¿Cuál es el secreto que tus hijos sean educados? Es enseñarle la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Y termino con esto. A los líderes les hablo. A los líderes. No se trata de una buena prédica, sino de buenas obras. No busques una buena prédica. Busca una buena obra que deje una huella y un legado y que inspire a los demás. Porque una buena prédica, ahorita hasta la IA creo que te saca esa cuestión. Yo honestamente soy anti-IA, aunque mi esposa me dice: tienes que meterte a la IA, es lo último en tecnología. Yo soy anti-IA. Ella lo sabe. Porque el mayor avivamiento de este tiempo no será en los templos, sino en nuestro estilo de vida. Recuerde esto: todo lo asombroso,
tiene que ver con Dios, pero todo lo que inspira tiene que ver contigo. Tal vez la gente no quiere hacerse cristiana porque le dimos un mal testimonio a los cristianos, pero yo vengo a profetizarte que si tú alineas tu voluntad con la voluntad de Dios, prepárate para ser de inspiración para tu familia. Y no te vas a morir en Harán, vas a llegar a Canaán. No solamente tú, sino toda tu familia. Alguien puede creer esa palabra, iglesia. Por eso mi trabajo no es darte una buena prédica. Mi trabajo no es darte una buena prédica o que veas un milagro. Escuche, nunca busque una buena prédica, busque una buena visión que le cambie la vida. Por eso yo tengo 35 minutos para darte herramientas que golpeen tu cabeza y cambie tu estilo de vida. Porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Por eso no busques una buena prédica, no seas catador de perlas. Lo que dijo el pastor es bíblico, lo que está ahí eso no es bíblico, eso no sé qué. No busques una buena prédica, busca una buena visión que te deje una huella para tu generación, iglesia. No van a recordarte porque sabías mucha Biblia, mucha palabra. Te van a recordar por la huella que dejes en tu familia, iglesia. Yo quiero profetizar sobre las personas que quieren hoy tomar la decisión de abrazar la voluntad de Dios. 2026 es el año de avivamiento y multiplicación. Pero el avivamiento no va a ser en los templos, gritando, saltando, tirándome al piso. El avivamiento va a ser en tu estilo de vida. El avivamiento de este año 2026 no será en los templos, será en tu estilo de vida. Porque todo, recuerda, todo lo asombroso tiene que ver con Dios, pero todo lo inspiracional tiene que ver contigo. Y si tú eres una persona que inspira, prepárate para ver a toda tu familia servir y congregar en la casa de Dios, porque serás alguien que inspire y deje una huella y un legado de bendición para tu casa y para tu familia. Alguien hoy puede decir: entrego mi voluntad, me alineo contigo, Señor, porque yo quiero dejar una huella y un legado de bendición para mi generación. Recibe esa palabra, iglesia.